bendiga, mis amados hermanos. Dios es muy bueno de permitirnos a cada uno de nosotros estar con vida y seguir creciendo en sus caminos. Pidámosle su orientación para que el día de hoy hablemos lo que es debido y lo que sea de edificación para sus vidas. Padre querido, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que nos inspires a cada uno de nosotros, tanto al que habla como aquel que recibe, para que tu palabra sea prosperada y dé el fruto que tú estás esperando de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Esta es la segunda parte de lo que compartimos con ustedes el domingo pasado. Y tiene que ver también con la salud de nuestro cuerpo y la salud del alma. Primero tenemos que establecer que nuestro Dios es un creador perfecto y Él hizo su creación también de tal manera que es una revelación de lo que Él es. Tanto el cuerpo humano como también la parte emocional y espiritual del hombre se complementan y también fueron creados de una forma extraordinaria. Por ejemplo, el cuerpo tiene su propio ejército. Y sabemos que un ejército es una fuerza militar organizada, armada, y que se dedica principalmente para la guerra. Y está dividido el ejército en áreas militares, como por ejemplo la infantería, caballería, artillería, ingeniería, comunicaciones, salud, hasta música tiene. Cuadro de material bélico, servicio de intendencia. Todas esas áreas que generalmente la mayoría de ejércitos van a tener, forman parte del ejército. No es solamente tener soldados, sino hay varios aspectos que contribuyen para que ese ejército cumpla su función. O sea, cada área de esos diferentes, digámoslo así, departamentos del ejército, tiene una operación específica que hará del combate una función efectiva, porque tendrá el apoyo logístico y tendrá también el apoyo técnico. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos también un ejército, y ese ejército se llama sistema inmunitario. Algunos le llaman así, otros le llaman sistema inmunológico. Lo cierto es que ese sistema de protección, ese ejército, también es organizado, armado y dedicado para defender el cuerpo de las enfermedades y atacar a aquellos enemigos que llegan para destruirlo. Entonces, ese sistema inmunitario o inmunológico está compuesto por células, tejidos, órganos, glándulas, todo eso que está siendo parte de ese cuerpo de soldados para protegernos de dolencias, de infecciones y de cualquier invasor, ¿sí? Entonces, ese sistema inmunológico o inmunitario es responsable por reconocer y destruir o neutralizar sustancias y células extrañas que entran al organismo. Y está compuesto básicamente por dos líneas de defensa, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es la primera línea de defensa y esa actúa de una forma rápida y no es específica propiamente. Es compuesta por barreras físicas como la piel, por ejemplo, es parte de nuestra inmunidad innata, y las mucosas. Y por células especializadas como los leucocitos, neutrófilos y los macrófagos. No voy a explicar esas cosas que los tengo aquí en mis notas para aprovechar el tiempo. Pero todo eso los leucocitos, son las células blancas, ¿verdad? Que son parte de nuestra sangre para ayudarnos y nos defienden. Ellos son microorganismos que destruyen. Y específicamente, por ejemplo, los macrófagos extraen las células muertas y estimulan la acción de otras células del sistema inmunitario. Qué impresionante. Por eso les digo, el Señor hizo un cuerpo
perfecto. Y también existe la inmunidad adquirida. Es aquella respuesta específica y más compleja que se va desarrollando a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida. Y es caracterizada por la producción de anticuerpos y por la activación de células de defensa específicas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede adquirir una enfermedad en determinado momento y a través de ella él desarrolla o desenvuelve anticuerpos. Muy bien, entonces el cuerpo humano es algo extraordinario. Podemos enfermarnos, pero también podemos curarnos. Existe entonces la cura del cuerpo. Podemos decir que el diseñador es maravilloso y lo que él ha hecho realmente es bueno en gran manera. Significa que ese creador capacitó al cuerpo, o sea, el lugar donde nosotros vivimos, para defenderse. Y él tiene cierta independencia. Y él ataca también a los enemigos potenciales, aquellos que existe una salud preventiva y también la correctiva, ¿verdad? Que cuando ya estamos enfermos, pues tomamos ciertos medicamentos para poder curarnos. Entonces, ya que tiene cierta independencia el cuerpo, eso no quiere decir que no necesita de una cadena de comando. Así como cualquier ejército natural necesita de generales, de coroneles, de capitanes, de una jerarquía de orden y de obediencia, ¿verdad? Orden es autoridad y obediencia. Así es el cuerpo también. Quiere decir que en la salud de nuestro cuerpo es extremadamente importante la intervención del alma. Eso significa la persona, nosotros, que vive en el cuerpo para contribuir, dependiendo de su estado de ánimo, a la condición o al cuidado de la salud corporal, mental y espiritual, o para recuperar la salud si nos enfermamos. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad física, pues el estado mental y emocional y espiritual es determinante para ser curado. En el caso, por ejemplo, de enfermedades psíquicas, del alma, emocionales, también el cambiar nuestra actitud, el tener una actitud muy positiva y el tener fe y confianza, los mismos científicos lo han reconocido hoy, es determinante también para recuperar el estado mental normal. Bueno, hoy quiero hablarles sobre los remedios para el cuerpo y para el alma. Y hay remedios que nosotros nunca vamos a encontrar en las farmacias. De hecho, las personas hoy dependen mucho de los medicamentos para poder curar sus dolencias o sus enfermedades o controlarlas. Las personas, pero realmente llegaron a tener, permítanme decirlo, más fe en los medicamentos a veces que en Dios mismo, en aquel que nos creó y nos dejó remedios naturales y psíquicos. Yo no es que cuando hablo así, no quiero transmitir que estoy o no estoy transmitiendo que estoy en contra de los medicamentos o de las farmacias, pero sí, obviamente existe una industria, como hay industria de la guerra, existe también la industria de los medicamentos, de los remedios, las droguerías, las grandes compañías para crear medicamentos y ponerlas en la gente para experimentar con ellos. Eso también existe y eso es perverso. Sin embargo, hay medicamentos que han venido a ayudar, a pesar de la poca eficacia que ellos han presentado. Hay otros que han ayudado. Pero lo que quiero decir, yo no estoy diciendo aquí, no estoy tratando de fomentar la fobia o el rechazo totalmente. No, lo que estoy hablando es específicamente que hay remedios que no vamos a encontrar en las farmacias. De hecho, desde que iniciamos la vida humana, el Señor no creó farmacias. No existían droguerías, no existían lugares, todo era natural.
De hecho, la Escritura dice que las hojas de los árboles serán para la cura de las naciones. Eso, si va a suceder en el milenio, ¿por qué no ahora? Si tenemos los árboles con nosotros, ¿verdad? De hecho, la mayoría de medicamentos que son creados vienen a través de flores, de plantas, de árboles, de hierbas. Todo eso, la base de cada medicamento es algo natural, pero le han agregado cosas químicas, elementos químicos, que es lo que puede llegar a afectar nuestro cuerpo. Pero desde el principio de la vida humana existe la alternativa para la salud y también la cura para el cuerpo y la cura para el alma. Todos estamos propensos a enfermarnos física y emocionalmente, pero también tenemos el privilegio, la alternativa de ser curados. Y eso tiene mucho que ver el sistema inmunitario o inmunológico, nuestro gran y poderoso ejército, pero que tiene cierta independencia y que puede actuar hasta cierto punto, pero es necesario que nosotros entendamos que nosotros vamos a contribuir, que somos la cabeza de ese ejército grandemente para mantenernos sanos o para recuperar la salud. Entonces hay remedios esenciales para la salud y para la cura que no vamos a encontrar en las farmacias. Esos remedios están disponibles en nosotros mismos o afuera en el ambiente, en la naturaleza, y los vamos a adquirir a través de lo que comemos, ¿verdad? Porque lo que comemos es lo que somos, de nuestra dieta, de cómo vivimos, de nuestra reacción, de nuestras emociones, de nuestras actitudes y de la forma como nos comportamos. Ahí tiene que ver, obviamente, la conducta de la persona. O sea, la dieta es importante porque somos lo que comemos. Nuestra vida, nuestro estilo de vida es importante. No es solamente vivir de una forma desenfrenada. ¿Qué quiere decir desenfrenada? Obviamente sin freno, comiendo lo que nos gusta simplemente y no nos importa. Después, cuando pasan los años, se detecta que estamos enfermos y que esto nos hace mal y que esto también nos hace mal. ¿Por qué? Porque hemos comido indiscriminadamente, sin dar discernimiento a lo que es importante en nuestra vida. Entonces, a veces podemos comer mucho y nos puede llevar a estar muy gordos, y la gordura será un serio problema para la recuperación de la salud. De hecho, es considerado hoy una enfermedad ser pasado del peso normal, ¿verdad? Estar gordo. De hecho, yo acabo de hablar con una hermana que trabaja en un hospital muy grande aquí en Salvador, Bahía, Brasil, que ella es muy amiga de los médicos porque trabaja en ese ambiente, y ella ha oído de ellos cuán difícil es para las personas gordas tener una cirugía con éxito o recuperar su salud. ¿Por qué? Porque la grasa les va a afectar tremendamente. Otra cosa es las personas que tienen músculo. Dice que esas personas que tienen músculo, que han desarrollado un cuerpo saludable, les va a ayudar porque tendrán la fuerza necesaria para la recuperación. Por ejemplo, en la vida moral también es igual. Si alguien es infiel sexualmente, su vida será un caos. Y lo triste es que no solo para él, sino también para los que conviven con esa persona, porque pueden ser contagiadas con enfermedades. O sea, en otras palabras, se paga un precio muy alto para remediar ese tipo de problema inmoral, y algunos ni lo consiguen. Pasan el resto de sus vidas con esa enfermedad. Yo conozco personas que han sido contagiadas por la vida inmoral de sus parejas o de su pareja, y hasta el día de hoy están con su enfermedad. Otros murieron con su enfermedad. Qué triste, ¿verdad? Entonces, es muy importante cómo vivimos. Nuestra conducta también es importante. O sea, cómo reaccionamos con nosotros mismos. A veces nos demandamos mucho de nosotros mismos cuando enfrentamos problemas. ¡Ay, que sos inútil! Nosotros mismos nos condenamos, nosotros mismos nos afligimos
que no deberíamos, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia capacidad, nuestro propio temperamento, nuestra propia personalidad. Lo único que sí tenemos que aprender es a tener todos lo que la Escritura nos enseña, una buena conducta. O sea, debemos también entonces aprender a reaccionar de una forma correcta con nosotros mismos, con las personas, con nuestros semejantes, el prójimo, y delante de Dios, ¿verdad? Porque a veces vamos a enfrentar circunstancias que nos van a colocar debajo de presión, porque serán circunstancias desagradables. Y si nosotros reaccionamos de una forma incorrecta, de una forma mala, eso también va a afectar para nuestra salud. Si lo hacemos con estrés, por ejemplo, si reaccionamos con ansiedad o reaccionamos con rabia o con tristeza, o tal vez hasta con envidia, si estamos teniendo ese tipo de sentimientos incorrectos, negativos, la condición de nuestro cuerpo y la condición del alma serán de enfermedad, será una condición negativa, no buena. Pero si nosotros reaccionamos delante de las situaciones difíciles, delante de las enfermedades, delante de las pruebas, reaccionamos con alegría, con paz. Esas son cosas, esos remedios no están en las farmacias. ¿Dónde están? Aquí en el corazón. Por eso el Señor dijo que no es lo de afuera que contamina al hombre. ¿Ven ustedes? O sea, no importa cómo esté la condición allá afuera, negativa, con mucha lluvia, hablando espiritualmente o emocionalmente, con grandes dificultades. Pero si nosotros aquí tenemos paz, no hay problema. No es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, eso es lo que lo contamina. O sea, somos nosotros los que determinamos cómo vamos a reaccionar. Si reaccionamos con paz, con amor, con gratitud, con esperanza, con contentamiento, la condición de nuestro cuerpo y de nuestra alma será benéfica. Estaremos en mejores condiciones para vivir. Entonces, ustedes pueden ver ahora que la vida, la dieta es importante, hablando del cuerpo. Muchos no les importa, de todos modos voy a morir, dice mejor que muera contento y lleno con la barriga llena. Es cierto, hasta cierto punto es cierto. Si quieren morir antes y quieren morir enfermos, está bien. Todo es que nos aguantemos y después también nosotros mismos no incomodemos a los demás, porque nos convertimos en una carga. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, nuestra vida no es solamente solo nosotros. No debemos ser egoístas. No debemos pensar solo en nuestro bienestar o en los demás que les importa. No, cuando nosotros necesitamos ayuda, los demás van a tener que intervenir y van a tener que incomodar en su tiempo, en sus energías y en todo. Entonces tenemos que aprender a pensar como un cuerpo, ¿verdad? Entonces, sea cual sea la forma que escojamos para reaccionar, determinará en un gran porcentaje la condición de nuestra salud física, emocional y espiritual y el bienestar, obviamente, de nuestra alma. Ahora, hay condiciones irremediables. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, a veces la constitución de las personas es una constitución física, por ejemplo, la estructura física, el cuerpo en sí, sus órganos, todo su sistema, es frágil, ¿verdad? Hay otras personas que tienen enfermedades congénitas. Hay personas frágiles, físicamente hablando, también emocional y espiritual, no digamos. Y otras personas que tienen enfermedades congénitas. ¿Qué quiere decir? Pues que las heredaron. Hay gente que pregunta, los medios preguntan, ¿y su papá y su mamá tuvieron cáncer? Cuando están viendo algunas dolencias en nosotros. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que se pueden transmitir, los genes, nacemos de nuestros padres. Entonces, lo que es de ellos es transmitido a nosotros también. Entonces, hay enfermedades. A mí me preguntaron cuando yo tenía 19 años, o 20 por ahí, el médico cuando vio que mi papá estaba enfermo, no, tenía más, 25 años, me preguntó, ¿usted es su hijo? Sí, bueno, usted también está propenso a tener presión alta. Ya llegué a 67 años, ¿verdad? Y sí, a veces mi presión sube un poco. ¿Por qué? Porque dice, su papá le transmitió eso, porque él padece eso. Bueno, entonces quiere decir que hay enfermedades congénitas y las adquirimos, o otras enfermedades las adquirimos por un estado grave al cual hemos caído. Enfermamos por ejemplo, de
COVID, eso nos deja secuelas terribles, o nos dio dengue o cualquier otra enfermedad como esas, siempre van a dejarnos alguna deficiencia en el cuerpo, ¿verdad? Sucede eso. Entonces, hay muchos cuerpos y personas que no consiguen superar eso, y obviamente entiendan esto. Cuando una persona es frágil físicamente en su constitución, y a pesar de la oración y a pesar de los pedidos al Señor no son curados, eso no quiere decir que no tienen fe. Eso no significa que es por su mala conducta que están siendo castigados por eso. No pensemos así, porque no lo es. O por pecado. Bueno, la Escritura sí habla que el pecado podría llevarnos, como estamos hablando de la vida moral. Una persona que es inmoralmente incorrecta puede sí, por su pecado, adquirir enfermedades, ¿verdad? Y hablando emocionalmente, una persona descontrolada emocionalmente también puede dar puerta abierta a espíritus de enfermedad, ¿verdad? Demonios, hasta eso puede suceder. Entonces, pero cuando estamos hablando de una persona que ama al Señor, un creyente que es fiel, un creyente que anda en los caminos del Señor, pero no ha podido ser curado, no es por falta de fe, no es por mala conducta, no es por pecado, sino porque puede ser que tengan esa condición de un cuerpo o de una constitución frágil. Yo les voy a dar el ejemplo ahora mismo de un hermano precioso que muy probable desde pequeño él fue enfermo. Y ese hermano es el hermano, no es ninguno que ustedes conocen, es el hermano Timoteo, de la Biblia. El hermano Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 23, Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, y entendamos esto por favor, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Primero, la cultura oriental, la cultura del Mediterráneo, en Europa, toda parte del Oriente, ellos toman vino. De hecho, bíblicamente, y con esto, entre paréntesis, yo no estoy diciendo que beban vino y que le estamos autorizando, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que en la Biblia, debido a que fue escrita en ese ambiente, en aquella... en aquel territorio donde toda persona tenía una viña, tenía una higuera, ¿entiende? ¿Y para qué era la viña? Pues era para tener uvas y también tener vino. Entonces, en todo ese contexto la Biblia fue escrita, tanto que el Señor habla de que Él va a bendecir la viña de fulano y la higuera, y va a que verán florecer todos los árboles del campo. ¿Por qué? Porque todo eso es sinónimo de bendición, y ellos bebían. Ahora, el propio Señor ordenaba que los sacerdotes, porque ellos bebían vino, ¿verdad? Los sacerdotes no bebieran si iban a entrar a ministrar al tabernáculo o al templo, porque el vino, a través de la cantidad de alcohol que tiene, puede afecta prácticamente las neuronas del cerebro, y hacernos perder el equilibrio y la correcta armar correctamente los pensamientos, y puede llevarnos a una conducta a veces frívola. No medimos nuestros pensamientos, no medimos nuestras palabras y comenzamos a hacer cosas incorrectas. De hecho, inmediatamente después que murió Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, el Señor dijo, no entrarán, ¿verdad? No beberán vino al entrar a ministrar. No sabemos si aquel fuego extraño con el cual ellos presentaron fue fruto de la embriaguez, ¿verdad? De estar ebrios. Entonces, lo que el Señor sí ordena es que no existe embriaguez. De hecho, Noé plantó una viña y bebió. Eso no era incorrecto. Tener viña y beber, no, en el contexto bíblico no era incorrecto. La embriaguez es lo incorrecto. Por eso es que Pablo en el Nuevo Testamento dice, no os embriaguéis con vino. No dice no bebas, no os embriaguéis, porque él mismo, por su propia cultura, bebían vino.
Ellos, para eso no era pecado. El pecado es la embriaguez. El pecado es la glotonería. Comer no es pecado. Pero la glotonería, que es el exceso, eso es pecado. Lo que sucede es que la mayoría de las personas no tenemos el dominio propio para saber hasta dónde debemos llegar, el límite, ¿verdad? Entonces, entendiendo eso, además, es necesario que aprendamos a vivir conforme al amor fraternal no fingido, ver mejor la condición de nuestro hermano para él no ofenderse y vivir de esa manera. En el Nuevo Testamento, estoy dando un resumen rápido, Pablo también les dice a Timoteo en las cartas escritas a este discípulo que los diáconos o los ancianos no deberían ser amantes de mucho vino, dice. Fíjense, amantes de mucho vino. Eso significa que sí bebían, pero debían tener limitación. O sea, parte de una verdadera y correcta vida es el dominio propio, ¿verdad? El tener control. Si no tenemos control, podemos vivir incorrectamente, pero ni siquiera podemos ser diáconos, porque no seremos un buen ejemplo. Bueno, resumiendo, yo creo que ustedes ya entendieron qué es lo que quiero transmitir con esto. Como Pablo dice, si para mi hermano comer carne le es ocasión de caer, no voy a comer carne. No quiere decir que él nunca más comió carne. Lo que está diciendo es que aquello que es de obstáculo y de ofensa para alguien más, yo voy a tratar de no hacerlo. Pero aquí Pablo está diciéndole a Timoteo claramente, a pesar de que él en el capítulo 3 y en el verso 3 y 8, él claramente dio límites en relación al vino o a las personas que beben vino. Él está diciendo aquí que use de un poco de vino por causa de su estómago. Es muy probable que su enfermedad o su fragilidad o su cuerpo flaco se debía a problemas del estómago o a problemas de su intestino. Entonces, el vino tiene ciertos elementos, la consistencia del vino en sí puede ayudar. Y aquí es probable que dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. No se sabe exactamente si él aconsejó mezclarlo con un poco de agua para ayudarle por las propiedades benéficas que tiene en ese sentido el vino, porque todo lo que Dios hizo es bueno y maravilloso. Entonces, eso para que él le ayudara a estabilizar, digamos, sus problemas. Entonces, desde su segundo viaje a Listra, Pablo conoció a Timoteo. Parece que él se convirtió en el primer viaje y en el segundo viaje ya lo presentaron como discípulo. Y desde ese día, Pablo llevó consigo a Timoteo y lo acompañó en sus viajes, porque solo en el primer viaje misionero él estuvo con Bernabé. De ahí él estuvo con Silas y Timoteo que lo acompañó. No hay duda que durante esos viajes Pablo conoció la fragilidad corporal de Timoteo y obviamente, como él dice ahí, de sus frecuentes enfermedades. Y él no tuvo ningún problema y sin pensar que podría haber una mala interpretación de su versículo que quedó registrado en la carta, él no estaba pensando en eso, que alguien diga, ay, pues Pablo está aconsejando aquí que beban vino, entonces yo voy a beber vino. Y hay mucha gente así es, ¿verdad? Los que no tienen dominio propio o que tienen un vicio, ellos principalmente no deberían de beber vino ni cualquier otra bebida fuerte, ¿verdad? Porque si hay ya un vicio, hay toxinas, el cuerpo ya está habituado a eso, ellos deberían liberarse de eso, no deberían de hacerlo. Y esto no debe ser una disculpa o un permiso o una autorización para hacerlo, de ninguna manera. Esto lo hizo Pablo en un sentido de un remedio para el cuerpo frágil de Timoteo. Entonces, escuchen, no hay duda que en un momento determinado de la comunión, de la vida común entre Pablo y su hijo espiritual Timoteo, este apóstol amado, Pablo, oró para que Timoteo fuera curado. Yo creo que él, como un siervo de Dios, yo normalmente como pastor voy a orar por alguien que esté enfermo. ¿Entienden? Voy a orar. Entonces Pablo pudo en algún momento haber orado por Timoteo para que él fuera curado. Pero, por lo visto, no hubo una respuesta positiva de parte de Dios. No lo curó.
Así como no curó a Eliseo, que murió de aquella enfermedad. Dice, él murió de una enfermedad. Así como muchos de nosotros, como siervos de Dios, podemos morir de vejez o por una enfermedad. O sea, no importa. Lo importante, lo que quiero transmitir aquí, es que nosotros aprendamos a convivir en las condiciones que Dios nos lo permita. Aquellas cosas importantes que debemos de tener sobre las dificultades. Entonces, vemos al apóstol Pablo recomendando a Timoteo para cuidar de su salud, así como nosotros también hemos estado hablando de estos mensajes para ayudarlos a ustedes también a cuidar de su salud física y emocional y espiritual. De hecho, gran parte de las enfermedades del cuerpo, no solo es, ya hablamos que puede existir que una persona tenga genéticamente una constitución frágil, pero muchas de las enfermedades que sufrimos en el cuerpo son por nuestros estados, disculpen, emocionales o espirituales. Entonces, resolviendo esos problemas emocionales, podemos darle también salud a nuestro cuerpo. O como dijo un comentarista, no debemos hacer del cuerpo nuestro amo. O sea, obedecer a todo lo que el cuerpo nos demanda. Quiero de esto, quiero de lo otro, quiero de esto. Somos esclavos del cuerpo. No. No debemos tampoco hacerlo nuestro esclavo. Él tiene que soportar esto y que soporte lo otro. No. Él dice, debemos usarlo, el cuerpo, de tal modo que nos sea útil para el servicio a Dios. Qué precioso. O sea, el cuerpo no es de nosotros, le pertenece al Señor. El cuerpo ha sido llamado a ser templo del Espíritu Santo. Sano o no, sano o enfermo, con nuestro cuerpo debemos servir al Señor. Y no se puede servir al Señor a pesar de las dificultades que tengamos corporalmente, con tristeza o insatisfechos. Ay, el Señor no me cura. Yo lo sirvo, pero Él no me cura. Tampoco se puede servir al Señor con esa actitud. Si hasta aquí, como sucedió con Timoteo, no hemos sido curados, o como sucedió con Pablo, que el Señor le dijo, bástate mi gracia, pues debemos aprender a vivir y usar nuestro cuerpo para servir al Señor en medio de cualquier circunstancia. Ahora, entonces, no importa cuál sea nuestra condición física, aunque hayamos hecho todo lo necesario y hasta lo imposible para mejorar, lo más importante es servir al Señor con nuestro espíritu en alto. O sea, quiere decir con una muy buena actitud. Entonces hay remedios para el cuerpo y hay remedios también para el alma. Veamos aquellos remedios gratuitos, porque son gratuitos y disponibles a toda hora y sin necesidad de presentar nuestro número de seguro social. Para ustedes recibir la ayuda del IX, necesita estar inscrito y pagar. Si no, no le dan medicina. Aquí con estos remedios que yo les voy a presentar a ustedes y que están en la Biblia y que están en nuestro propio ambiente donde vivimos, no necesitamos de seguro social. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, verso 11, no lo digo porque tenga escasez, está hablando monetariamente o financieramente. Y ustedes saben que el dinero es necesario para comprar alimentos, para comprar vestido o para pagar tu moradía, donde vives, sea alquiler o las despensas inclusivas, o sea, parte de donde nosotros vivimos. No lo digo porque tenga escasez, oigan ahora, pues he aprendido a contentarme. Interesante esto. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, yo consigo estar sin, digamos así, sin mucha cosa, solo con lo necesario y no me incomodo. Aquí está lo importante. Y de tener en abundancia y no me dejo llevar por la abundancia o por la riqueza y no me olvido de los pobres, no me olvido del Señor, siendo responsable con lo que le corresponde a Él.
No, yo voy a tener un manejo ordenado y correcto en la vida. Todo y por todo estoy enseñado. O sea, el apóstol Pablo aprendió a vivir en cualquier circunstancia. Así para estar saciado como para tener hambre, ¿verdad? Personas que tienen hambre se convierten en personas, ¿cómo es la palabra? Bueno, pierden hasta el respeto por el prójimo. Ya tienen hambre y ya están con un humor desagradable, ¿verdad? Se convierten en personas intratables porque no tienen hambre. Entonces, aquí Pablo dice, así que he aprendido, he sido enseñado así para estar saciado como para tener hambre. A veces no tenía que comer, pero eso no le incomodaba. O sea, ustedes pueden percibir que el apóstol Pablo, ustedes pueden decir, ¡oh, qué grande apóstol Pablo! No, él aprendió en la escuela de la vida y en la escuela del cristianismo, en la escuela del Señor, a la cual todos nosotros estamos expuestos y sentados aprendiendo. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora escuchen el famoso versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos tienen ese versículo sacado fuera de su contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que yo quiero comprar un Rolls Royce, un carro inglés de lo mejor que hay. O todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero comprar una mansión, es mi sueño, en Miami Beach. O no, yo quiero comprar una mansión en Honolulu. O yo quiero en Hawái. Tengamos cuidado con ese tipo de sueños que en lugar de ser la voluntad de Dios, es solamente el deseo de nuestra carne, ¿verdad? Nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece en el contexto que aquí está diciendo. Sea en abundancia, yo puedo controlar. No las riquezas me van a controlar a mí. No el poder me va a controlar a mí. Yo lo controlaré. Como propio Pablo dice, y Santiago, a los ricos de este mundo les recomiendo que sean generosos y sean practicantes de buenas obras, dice. O sea, el hecho de que el Señor nos haya enriquecido no es para que vivamos lujosa y suntuosamente. No, es para poder ayudar a los otros también. Tendremos satisfacción, tendremos algunas cosas que otros no tienen, pero con contentamiento también y con dominio propio. O sea, a través de este texto que leímos de Filipenses capítulo 4, verso 11 hasta el verso 13, vemos que el propio apóstol Pablo, cuando él habla en 2 Corintios 12 del aguijón en su carne, porque él dijo que tenía un aguijón en su carne, o sea, todas sus muchas tribulaciones, o lo que puede incluir también las dolencias o enfermedades que él pudo haber pasado, en medio de todo eso él aprendió una de las virtudes más importantes en la vida, que está arriba de cualquier crisis y que nos dará la fuerza para continuar en la vida correctamente. Esa virtud se llama contentamiento. Y yo sé que puede ser mal interpretada esta virtud. Sin embargo, vamos a explicarlo en este mensaje. Pablo había aprendido entonces a estar contento. Eso significa satisfecho, complacido. Tengo o no tengo, ¿sí? Eso no significa no tener aspiraciones. Eso no significa evitar las metas y los objetivos. No, les voy a explicar esto claramente. Pero lo que está diciendo aquí es que el contentamiento significa que a pesar de todo lo que yo he hecho, de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi diligencia, lo que alcancé, yo voy a estar contento con eso. No voy a estar, ay, no, es que yo quiero más, y quiero más, y quiero más. Está bien, otra vez, la aspiración es buena, pero con una buena actitud, con contentamiento. Porque si no hay contentamiento, entonces mi sentimiento es la codicia, ¿verdad? Quiero ser más rico. Por eso dice la Escritura que aquel que se quiere enriquecer cae en muchos males, ¿verdad? Entonces, hay formas correctas, justas de adquirir bienes y
condiciones mejores, hasta como ciertas comodidades, pero de la forma correcta, de un trabajo diligente, de un trabajo honesto. Pero aquel que nunca está contento, no, yo quiero más, y quiero esto, y ahora quiero una televisión de 80 pulgadas, ahora quiero un sonido de tercera dimensión, que yo pueda oírle en todas partes con 5 o 6 canales, para que me envuelva aquel sonido. O sea, nunca estamos satisfechos. Tenemos algo bueno, pero si queremos más. Eso es parte de la vida, las aspiraciones. Si no, los deportistas no tendrían motivo de cómo superar sus propios límites. O sea, cada deportista, cada trabajador, cada científico, cada profesional tiene necesidad de metas y de superarlas, porque de esa forma va a alcanzar mayor conocimiento, sabiduría y experiencia, y la va a aplicar a aquellos que están debajo de él. Todo profesional en la educación, en cualquier área de la vida, en la industria, necesitan superar, pero todo en contentamiento, porque no hay duda que el contentamiento está en cualquier nivel, ¿verdad? Ahora hay gente que nunca va a superar a pesar de su trabajo y de su esfuerzo, y bueno, vamos también a estar contentos. Entendamos eso un poco más. Nosotros todos no nacemos con la virtud del contentamiento. Como Pablo la aprendió, nosotros también la vamos a aprender. O sea, se adquiere por medio de estudio, obviamente. Todo lo que se aprende es necesario a través de estudio, a través de ejercicio y a través de la experiencia. No digamos esta actitud y ese sentimiento que se experimenta a través del contentamiento, porque tiene que ver con alegría, con placer, con satisfacción. Y todos sabemos que aprender entonces es un proceso que involucra tiempo, involucra atención e involucra también disposición. Y también incluye experiencias dentro de ese aprendizaje, experiencias que pueden ser amargas. Y a veces son los errores, por ejemplo, a veces los más frecuentes que nos traen amargura, más hasta los errores, o podemos decir, los errores son los mejores que nos van a enseñar cómo debemos corregir las cosas y cómo debemos hacerlas. Así es que el contentamiento no se establece en el corazón rápidamente, se va aprendiendo a los pocos. Dice la Escritura en Hebreos 5:8, hablando de Jesús, dice, y aunque era hijo, escuchen, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia, otra vez, el aprendizaje es un proceso. Pero ahí dice, y aunque era hijo, el hijo de Dios, quiere decir que si él era hijo de Dios no tenía por qué aprender la obediencia. No, porque él se hizo hombre. Estando en la condición de hombre es lo que está diciendo aquí. Y aunque él era hijo de Dios, ¿verdad? Aunque estaba hombre, aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y algunos pueden pensar, entonces quiere decir, porque yo ya oí esa pregunta, me la hicieron, ¿quiere decir que el Señor Jesús aprendió la obediencia hasta en el Calvario? No, entendamos ese texto. Jesús desde el inicio de su vida comenzó a padecer. El padecimiento no fue solamente en el Calvario. Él fue como dice Isaías 53, un hombre experimentado en quebrantos y sabía lo que es sufrir. O sea, él padeció toda su vida. El Calvario solo fue la cúspide de su sufrimiento, ¿verdad? Pero entonces él, a través del padecimiento de su vida, él aprendió la obediencia. Como hombre, él tuvo que crecer en eso. Entonces, Jesús desde el inicio de su vida padeció y así aprendió la obediencia. No hasta que él llegó al Calvario, ¿verdad? Porque si no, entonces, quiere decir que nunca tuvo obediencia, sino solo la tuvo hasta que se entregó en la cruz. Se dejó crucificar. Eso no es lo que dice el texto. Lo que dice es que es el padecimiento, parte del proceso, el sufrimiento es parte del proceso utilizado por Dios para que aprendamos la obediencia. Pablo también fue enseñado por el Espíritu Santo y por los distintos tratos que Dios permitió que él viviera, él aprendió a contentarse en cualquier situación. Quiere decir que él, como cualquiera de nosotros, normalmente a veces él estaba insatisfecho. Él estaba,
con lucha por no tener lo que él necesitaba. No hay duda que antes de haberse entregado al Señor, él vivía con sus sentimientos y deseos y anhelos como todo ser humano normal, queriendo satisfacerlo y alcanzar siempre lo mejor. Pero cuando él vino al Señor y él se dedicó completamente a servicio del Señor, él, además de tener el orgullo de no estar pidiendo ofrendas a los hermanos para el sostenimiento de su ministerio, entonces él se dedicaba a fabricar tiendas juntamente con Priscila y Aquila, ¿verdad? Que ellas también eran fabricantes de tiendas. Ellos lo hacían para poderse ayudar en el ministerio. Entonces, ustedes pueden ver que Pablo era igual que nosotros, pero él comenzó a aprender a través de esos momentos difíciles. Por eso dice, yo fui enseñado en todas las cosas. Probablemente también tuvo buenos padres que le enseñaron a aprender el contentamiento. Cuando hay contentamiento en un corazón, escuchen, el estado de ánimo se mantendrá firme. No importa la situación, vamos a estar firmes en nuestro estado de ánimo. Ese estado de ánimo no dependerá de la situación externa o material, buena o difícil. Tengo o no tengo, no me interesa. Vamos a comprender este punto, porque hay algo antes de terminar. Yo no voy a poder terminar este mensaje hoy, pero quiero, debido al tiempo, pero quiero que esto quede bien claro. ¿Está bien? Entonces, quiero repetir este pensamiento. Cuando hay contentamiento en el corazón, el estado de ánimo será firme. Ese estado de ánimo de una persona que está contento con lo que tiene y con lo que Dios le permite y con lo que Dios le ha dado, no va a depender de lo que él mire en lo exterior, ¿verdad? De su condición favorable o desfavorable. Va a depender de entender la voluntad de Dios para su vida. Veamos algo más. Por tanto, para Pablo, la verdadera razón de su contentamiento estuviera con abundancia o con escasez, con suficiente comida o padeciendo hambre, enfermo o con salud. La razón verdadera de su contentamiento no era que sus necesidades fueran totalmente satisfechas, sino que en medio de no ser aún suplidas esas necesidades, él vivía contento y satisfecho con la voluntad de Dios en su vida. Veamos aquí. En el griego, contentarse se traduce como suficiente para sí mismo. Y, o sea, lo que está diciendo es que no necesita nada más. Pero en el cristianismo el contentamiento tiene que ver con, no es que yo no necesite nada más, hablando materialmente es definitivamente que así se aplica, pero lo que yo necesito es a Cristo, yo necesito al Señor. Significa también contentarse fuerte lo suficiente para no necesitar de ayuda o apoyo. O sea, aquel que se contenta, según el griego, pues no hay nada más ni alguien más que venga a tratar de ayudarlo porque él ya está contento. El que está siempre insatisfecho siempre va a buscar a alguien que le supla las necesidades. Ahora, eso no significa que nosotros no aceptemos ayuda, sino continuar a pesar de la necesidad. Satisfecho significa vamos a continuar con nuestra actitud inabalable, firme, a pesar de que no tenemos lo que tanto anhelamos o deseamos. Una persona no puede vivir insatisfecha porque hasta ahora, después de sus 40, 50 o 60 años, no tuvo lo que se marcó en la vida. Eso lo puede frustrar, puede destruir una vida. No, tiene que aprender a tener contentamiento. Contento con la suerte, es decir, con los medios, aunque escasos. No importa si las cosas no cambian,
Tenemos que aprender a través del contentamiento a aceptar la condición que cada uno de nosotros tenemos, física o emocionalmente. Ahora, no quiere decir con esto que vamos a ser pasivos o vamos a ser personas sin aspiración. No estamos hablando nada de eso, no tienen relación con ese aspecto. Quiero aclararlo en esta hora. Segunda de Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, ¿se dan cuenta? Por eso les decía, en el griego el contentamiento significa suficiente para sí mismo. Ya hasta aquí, eso está bien para mí. Por eso es que el Señor dice, no viváis ansiosos por qué comeréis o qué beberéis o con qué vos vestiréis. Solo con tener, Jesús enseñaba eso, ¿verdad? Lo que sucede es que la mayoría de nosotros queremos tener un ropero lleno de ropa, lleno de pares de zapatos, lleno de camisas, lleno de... No, Jesús enseñó una vida piadosa, una vida recatada, una vida satisfecha con lo necesario. Infelizmente, no todos no hemos adquirido esa virtud del contentamiento y por eso es que caemos en esos afanes constantes de querer siempre tener más y más y más y más y más. Pero aquí dice en 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Y dice él aquí, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, cada uno de nosotros debemos aprender a depender del Señor. Hagamos nuestra parte, esforcémonos, seamos diligentes, porque los diligentes entre los reyes estarán. O sea, hay crecimiento, hay abundancia, hay riquezas. De hecho, la Escritura dice que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. No, el Señor no quiere dejarnos siempre pobremente. Aunque personas sin educación, digamos, de escuela, de una profesión, de un título, llegan a ser prósperos y ricos. Dios quiere prosperarnos, pero ¿y si no? ¿Y si hay un límite? ¿Y si Él establece eso por su voluntad? ¿O nos enfermamos y no conseguimos más seguir adelante? Sí, vamos a luchar, vamos a hacer nuestra parte, vamos a orar. Y si después de un tiempo, como sucedió con el apóstol Pablo, después de orar 3 veces, Señor, quita de mí ese aguijón, el Señor dijo, bástate mi gracia. Y cuando Él entendió, Él estuvo contento. Entonces, hay un momento en que nosotros tenemos que llegar a aceptar la voluntad del Señor. No es aceptar la condición miserable de mi vida. Entonces sí, realmente voy a vivir frustrado y decepcionado en la vida. No, de aceptar la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios siempre es lo mejor. Entonces aquí veamos algo importantísimo. Si las condiciones no cambian, físicas por ejemplo, después de haber orado y habernos presentado constante y diligentemente delante del Señor, llevando nuestra necesidad, sea de cura, sea de algo material, si eso no, después de tanta insistencia, eso no cambia, es probable que el Señor nos esté dando un mensaje de que Él no quiere eso para nosotros. Ahí es donde debemos aprender a tener contentamiento. El contentamiento supera cualquier situación. Por más difícil e incómoda que sea la situación, el contentamiento estará arriba de lo que yo veo exteriormente. Por eso es que el texto que leímos de Filipenses termina de esta manera en el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, a través del contentamiento humano, Dios es honrado y Él es complacido. Por eso es que el Padre hablaba de Jesús, este es mi Hijo amado en el cual mi corazón tiene contentamiento. También Dios tiene contentamiento, tiene placer. ¿Cómo? De ver a su Hijo el más rico del mundo. Jesús no fue el hombre más rico del mundo.
Él fue el más rico en buenas obras. Él fue el más rico en misericordia. Él fue el más rico en compasión. Él fue el más rico en amor. O sea, eso fue. Pero él vivía contento con su vida. Muchos quieren justificar su riqueza diciendo que los carpinteros eran las personas más ricas de aquella época. No, eso no es correcto. Eso no es así. Él vivía una vida humilde. Y vivió durante su ministerio una vida humilde. ¿Cuántas veces se quedó registrado que él cambió de ropa o tenía un barco, tenía 2 barcos, tenía 3 barcos? No. Él usaba el barco de Pedro o usaba el barco de Juan, de los hijos de Zebedeo. Y eso, con eso se movía. O comía en la casa de Marta y Lázaro y María. Imagínense llevar a sus discípulos a un restaurante, a todos a comer. Saldría caro. Y a veces ni dinero había porque el ladrón, el tesorero, se había robado parte del dinero de la bolsa. Entonces, él había aprendido a vivir de esa manera. Nosotros tenemos que aprender también a vivir como Cristo Jesús nos ha enseñado. O sea, a través del contentamiento humano, Dios es honrado y complacido y Él se involucra. Cuando nosotros le damos contentamiento, Él se involucra impartiéndonos su poder para hacernos más que vencedores en cualquier circunstancia. Ahora viene aquí el equilibrio necesario que es la primera parte aquí. Aquí vamos a terminar y vamos a seguir el próximo domingo. Dice, el apóstol Pablo, para entender esta cuestión sobre el contentamiento, que él había aprendido a estar contento con lo que tenía. Había suficiente, gloria a Dios. No había, gloria a Dios. Aquí estamos. ¿Verdad? El apóstol Pablo era un hombre soltero. Tenemos que entender primero ese aspecto. Él era soltero. Él podía vivir con poco, porque no tenía él la responsabilidad de una familia, de una esposa. Por eso es que Pablo les aconsejaba a los jóvenes y a las doncellas que se quedaran sin casar para evitar aquellos compromisos, porque entonces se dedicaban solo a servir al Señor y no estar sirviendo al mundo. Él expresa eso en 1 Corintios 7. Entonces él aprendió a vivir con lo poco, aunque es claro que el apóstol Pablo no fue un holgazán, ni mucho menos un irresponsable. A pesar de su soltería, Pablo conocía la forma correcta de un marido y padre de familia, cómo debería de suplir las necesidades de los suyos. Él mismo lo enseñó en 1 de Timoteo, o sea, se lo mandó para que Timoteo lo enseñara a la iglesia. Y otra vez, Pablo era soltero, pero eso no implica que él no tenía la capacidad, por parte del Espíritu Santo, de poder enseñar los caminos del Señor. Porque si alguno no provee para los suyos, vean ustedes, esto es importante que lo entendamos, y mayormente para los de su casa, o sea, familia, ha negado la fe, un apóstata, y es peor que un incrédulo. Dice, imagínate, ¿por qué? Porque no solamente dice conocer la verdad y no actúa como un verdadero discípulo de Jesús, es peor que un incrédulo. Lo que está diciendo entonces es que si una persona, un padre de familia, una madre de familia, ve que no hay comida en su casa, por lo menos las cosas básicas, las necesidades básicas, debe trabajar. Debe trabajar. O sea, ¿se dan cuenta ustedes que el contentamiento no significa pasividad? El contentamiento no significa desidia, ¿verdad? O sea, la falta de ganas. No, si Dios nos ha mandado a contentarnos con lo que tengamos. Si hay, si no hay, bueno. No, vamos a esforzarnos. Bien dice el propio Pablo, enseñó en 2 Tesalonicenses capítulo 3 verso 10, dice, y les he ordenado, era una orden, yo les he ordenado que aquellos que no trabajan, que no coman, dice, porque también la propia Biblia lo enseña, ¿verdad? Y que no trabaja, que no coma. Pablo entonces, hablando de ese equilibrio del contentamiento, está hablando de un esfuerzo y una dedicación que aquellos que son personas responsables lo pondrán por obra. Eso significa, contentamiento no es sinónimo de acomodarnos. Aquí estamos. Entonces,
papi, no tenemos pan. ¿Qué importa? Ya solo hay lo que hay aquí. Mira si te chupas el dedo, ¿verdad? O el sombrero ahí puede tener un rico sabor. Ay, no. Un padre irresponsable, ¿no? Un padre y una madre van a dedicarse. Hermanos, escuchen. A pesar del esfuerzo, de la dedicación de los padres, porque ven, hay familias así, trabajan en la mañana, trabajan en la tarde, y hay otros que trabajan en la noche para poder llevar el sustento a sus casas, y aún así viven en escasez. ¿Qué de eso? Pues ahí es donde necesitamos el contentamiento, porque hay esfuerzo, hay diligencia, hay dedicación, hay ahínco, pero aún así no lo conseguimos. Si llegamos nosotros a ponernos del lado de la frustración caemos totalmente a la decepción. Y ahí sí puede ser que caigamos a la depresión. Nosotros, a pesar de nuestro esfuerzo, tenemos que aprender también a tener contentamiento, y toda la familia, viendo la responsabilidad de los padres, podrán decir también: no te preocupes, papito, aquí nos conformamos con un panito para los tres. Hay necesidad, a veces sucede eso. Y tenemos que aprender, porque habrán tiempos de escasez, como a Pablo, y tiempos también de abundancia. Entonces el contentamiento no es sinónimo de desidia. Todo padre o madre de familia responsable solo estará satisfecho hasta ver suplida la necesidad de su casa, por lo menos en lo básico, la necesidad de sus hijos y de su cónyuge. Pero si a pesar del duro trabajo hay escasez, ahí es donde necesitamos contentamiento. Amén. Vamos a parar aquí, pero tenemos una segunda parte de este aspecto tan importante del contentamiento. Padre amado, enséñanos a tener esta virtud en nuestras vidas. No permitas que seamos personas insatisfechas en el sentido negativo. Insatisfechos seremos porque hay siempre mayores objetivos, hay mejores condiciones de vida, y nosotros no les negaremos también a nuestros hijos y a nuestra familia mejores condiciones de vida, pero sin caer al afán y a la ansiedad y a perder la tranquilidad y a perder la paz y a ni siquiera ir a la iglesia porque estamos obsesionados con metas materiales. Señor, evita eso en nuestros corazones, pero sí, haznos verdaderos cristianos, que seremos responsables con nuestro trabajo, con nuestro amor hacia nuestra familia, porque aquel que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por tanto, Señor, en el nombre de Jesús, haznos personas trabajadoras, honestas, diligentes, y luego, después de ese esfuerzo y clara evidencia delante de ti de nuestra responsabilidad, dejamos en ti el suplir, porque en ti, Señor, está la fuerza para darnos lo que necesitamos y hasta para darnos la prosperidad, porque a través de tu bendición que somos prosperados. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo. Amén. Gloria a Dios. Yo espero haber transmitido estas partes tan importantes para que todos lo entendamos al nivel que estemos de nuestra vida espiritual. Nuestra segunda parte va a darnos una mayor noción de todo esto. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con ustedes. Amén.